Ustedes saben que la realidad argentina en estos momentos requiere de análisis y más que nada el hecho de compartir a lo mejor distintas posiciones para desentrañar a lo mejor el meollo de esta cuestión o la esencia de lo que está ocurriendo realmente. Y entonces nos hemos permitido invitar al doctor Vicente Massot para dialogar al respecto. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Es un gusto. Entremos a la lógica. Alguna vez estudiamos en la escuela secundaria, en la facultad, la lógica. Alguien dice que es la forma inteligente de equivocarse. Claro. Es buenísima la Entonces, definición. No es mía, ¿eh? Una cosa es lo que parece y otra cosa es lo real. Entonces, me pregunto, frente a esta situación en particular, partiendo de una premisa falsa, ¿se acuerdan? La premisa falsa o premisa verdadera para arribar a juicio lógico, ¿no? Juicio verdadero. Bueno, entonces partiendo de una premisa falsa, como lo es el hecho de haber pensado que no se iba a alcanzar a lo mejor determinados parámetros en la elección, se llega y se concluye con un hecho distinto, que es efectivamente el 50% de la elección. Entonces, ¿cómo puede ser que partiendo de premisa falsa se llega a una premisa o un resultado verdadero? Bueno, mucha gente pensó... es contradecir la lógica, ¿no? Bueno, pensó en función de sus deseos. O de su plata. También. Bueno, el que pensó en función de su plata seguramente la votó a Cristina Fernández y en buena medida me parece que una de las razones por las cuales obtuvo el 50% el pasado 14 de agosto es por la situación económica. Me parece que hubo una cantidad de análisis equivocados, tantas veces nos hemos equivocado, básicamente por pensar con base en lo que desearíamos que sucediese. Entonces, todos aquellos que no están con el kirchnerismo pensaron que no podía ser que candidatos como Duhalde, como Alfonsín, el mismo Rodríguez Sá, Carrió, no traspasasen el 20%, por lo menos algunos de ellos. Y nadie parecía creer que la ciudad de Kirchner pudiese cómodamente pasar el 40%. La verdad es que los análisis estuvieron mal hechos, porque en definitiva lo que demuestra la realidad es que Cristina Fernández sacó el 50% y quizás lo más sorprendente de todo, ninguno de sus dos inmediatos perseguidores, Duhalde y Alfonsín, llegaron al 13%. Yo diría que más sorprendió el 12 y pico de Duhalde y Alfonsín que el 50% de ella. Como quiera que sea, es no una elección, es un plebiscito. Es cierto. Y la pregunta es, ¿los argentinos proyectan hacia el futuro o viven el momento? Me parece que vivimos básicamente el momento. Alguien dijo alguna vez que en la Argentina solo existía el corto plazo. Y me parece que eso es un dato de la realidad, con el cual enojarse porque sea así, criticar a la sociedad argentina porque sea así, me parece un disparate. Es un dato que viene, o me parece que es producto básicamente del hecho de que hemos sido tantas veces defraudados. Son tantas las desilusiones históricas que la gente tiende a vivir el momento. Si hoy estoy bien, no me cambie nada de esto. Y eso explica el 50% de Cristina Fernández. Quiero tomar una frase histórica. En esto vamos al historiador. Es decir, la guerra de la Triple Alianza, Sí. la famosa doctrina Varela, la victoria no da derechos. Fue tergiversado, fue combatido, etcétera, etcétera. Mitre incluso le tiró encima cosas, lo después Sarmiento. Pero yo voy a otro aspecto, y que tiene que ver un poco con las manifestaciones de Randazzo. ¿Cómo conciliamos una cosa con otra? Lo de la victoria no da derechos me parece que se inscribe dentro de lo que uno podría denominar la Idealpolitik, la política de los ideales. Si todos fuésemos ángeles y todos fuésemos buenos, lo deseable sería que el vencido magnánimamente le conceda al vencedor una serie de derechos que de suyo no se les concede, porque por eso
uno ganó y otro perdió. La Idealpolitik en la historia se contrapone a lo que se denomina la Realpolitik, las cosas tal como son, el poder desnudo. Randazzo me parece que siguiendo una línea o un curso de acción que no es nueva en el kirchnerismo, que creo que nace en el 2003 y sin solución de continuidad llega hasta nuestros días, carga lanza en ristre en contra de uno de los enemigos emblemáticos que ha elegido el kirchnerismo para confrontar, que son los dos grandes diarios. Y enarbola una tesis que en sí mismo es disparatada y peligrosa desde el punto de vista de una república democrática, porque le dice a los diarios lo que pueden o no publicar. Es decir, más allá de la veracidad, la verosimilitud de las acusaciones, lo cierto es que buena parte del arco opositor y al menos un juez, creo el doctor Blanco de La Plata, doctor Blanco, sí, han hablado de errores y horrores. Entonces, ¿por qué los diarios no van a reflejar eso que es una parte del país? El gobierno, que quiere unanimidad, dice que eso es una conspiración en contra de la democracia. La verdad es que la tesis del gobierno ciertamente es una conspiración en contra de los valores de la República. Nadie conspira en contra de la democracia. Publican algo que puede ser cierto o no, pero con ese criterio, si uno se pusiese a pensar en lo que es cierto o lo que no es necesariamente cierto, en el mundo de la política, Sócol, donde todo es opinable, debería seguir las instrucciones del gobierno para publicar un diario. Insisto, mucho más importante de lo que han dicho Alfonsín, Duhalde, Carrió, es lo que dijo el juez Blanco. Es un juez de la nación. Además rubricado un poco por la Corte, que estableció pautas de equilibrio, como siempre, y diciendo no podemos realmente juzgar por la nada, al contrario, tenemos que ser muy prudentes. Hay un artículo del Código Civil que habla de la prudencia en materia de obligaciones de dar o hacer, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la consecuencia posible que resulte de los hechos. Ahora, entonces, de resultas de la investigación, de los datos que se conocen, parecería que el fraude, las trampas que se han hecho, que no son nuevas, que no las inventó el kirchnerismo, son, como siempre sucede en la Argentina, mínimas. No es para felicitarse, es para quitarle dramatismo al asunto. Pero insisto, los diarios han publicado la opinión de determinados políticos y de un juez. El gobierno tiene por qué meterse a decirle lo que tienen o no publicar. A raíz del resultado de estas elecciones y el comentario en general de lo que ha ocurrido, estos porcentajes tan especiales, esta diferencia abrumadora, ¿no le hacen pensar a lo mejor o no tendrían que pensar determinados políticos que hay que hacer un paso al costado? Me parece que si estos mismos resultados se repitiesen el 23 de octubre, y yo sospecho que se van a repetir, más allá de la voluntad de los perdedores, de entre los perdedores, no todos, pero buena parte de ellos, me parece que la sociedad de alguna manera los va a marginar. Nadie los va a condenar, no van a ser penados por ello, pero van a tener lo que podríamos llamar una suerte de castigo cívico, en el sentido de que no van a poder, me parece a mí, encabezar nunca más fórmulas electorales, mucho menos presidenciales. Estoy hablando con todos los méritos que puedan tener. Tengo amigos entre ellos y tengo por muchos de ellos un gran respeto. Me parece que el doctor Duhalde, la doctora Carrió, el doctor Alfonsín, Pino Solanas, al menos se les pasó el tiempo de la política. Eso no quiere decir que no sigan haciendo política. La política en términos de candidatos que lideren una porción de lo que se llama el arco opositor. Perdieron muy mal y me parece que eso tiene, lógicamente, una consecuencia. ¿Qué queremos? Ya sabemos. ¿Qué queremos ya? Es un statu quo muy especial. Muy especial. Es decir, yo creo que lo que sucedió el 14 de agosto es, si yo tuviese que definir con una sola palabra, es un gigantesco voto conservador. No en términos de las ideas históricas del conservadorismo, conservar el statu quo. Quien en la villa recibe 3 subsidios no quiere que cambie nada. El dueño de un banco tampoco quiere cambiar.
Es decir, cada uno en su medida, en la medida en que esté bien, ¿por qué va a querer cambiar? Entonces, el voto a Cristina Fernández es un voto de conservar el statu quo. Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Por favor.